Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad. La séptima tradición. Hablemos ahora acerca del dinero y de la actitud de Alcohólicos Anónimos hacia dicho aspecto. La riqueza ha arruinado hombres y países. ¿Podría arruinarnos a nosotros también? Especialmente en América, el dinero ha sido símbolo de prestigio, poder y comodidad. El dinero puede hacer mucho bien, aunque prácticamente no existe mal que no pueda acarrear. ¿Debería nuestra espiritualidad de Alcohólicos Anónimos mezclarse con el dinero? O por otro lado, ¿deberíamos no tener mucho dinero para llevar a cabo grandes obras? Este fue el dilema siempre antiguo y la tentación que tuvimos que afrontar. Los conservadores decían, ¿para qué nos sometemos a la tentación del dinero? No lo necesitamos, podemos reunirnos en casas particulares de manera que ningún grupo necesite tesorería. ¿Para qué necesitamos libros, oficinas y servicios mundiales? Un alcohólico transmite el mensaje a otro alcohólico. Dejemos que esto continúe así de simple y mantengámonos alejados de los problemas que ocasiona el dinero. Los radicales, por el contrario, argumentaban, no solamente necesitamos servicios esenciales, sino mucho más. Necesitamos hospitales, terapeutas pagados, conferencistas viajeros, centros de rehabilitación y Dios sabrá cuántas cosas más. Para ello serán necesarios muchos millones. ¿Y dónde vamos a conseguir ese dinero? Pues de la misma fuente de donde lo obtienen otras instituciones benéficas, del público. Después de un corto tiempo hallamos el hecho agradable de que Alcohólicos Anónimos como tal no necesitaba manejar mucho dinero. Cuando nos desembarazamos de nuestras ideas grandiosas acerca de hospitales, centros de investigación, rehabilitación y educación, no quedaban muchas cuentas que pagar. Otro tipo de empresas necesitaba grandes sumas, pero no la nuestra. Podíamos evitarnos un dolor de cabeza. Un factor que influyó en nuestra manera de pensar en esa época fue la filosofía de San Francisco de Asís. Su movimiento empezó también en forma sencilla, un hombre llevando el mensaje a otro. En su época era muy común que las personas hicieran voto de pobreza, pero era poco usual, cuando no extraordinario, que una organización o comunidad hiciera lo mismo. Para los propósitos de su sociedad, San Francisco pensó que era fundamental la pobreza de la comunidad. Mientras menor fuera el dinero y las propiedades sobre las cuales pudieran presentarse discusiones, menos sería el riesgo de la desviación de sus propósitos primordiales. Y al igual que Alcohólicos Anónimos, hoy en día no necesitaba mucho dinero para cumplir la misión trazada. ¿Para qué tener tentaciones y desviaciones si no eran necesarias? Por consiguiente, Alcohólicos Anónimos adoptó como propia sabiduría la sabiduría de San Francisco. No solamente tendríamos la menor organización de servicios posible, sino que usaríamos la menor cantidad de dinero posible. Para nosotros esto no significaba que no manejemos ningún dinero. Quiere decir solo el dinero necesario para llevar adelante y bien hecho el trabajo. Este es el sentido por el cual Alcohólicos Anónimos se ha decidido por el principio de la pobreza comunitaria. Es la principal clave de la seguridad de nuestro futuro. A pesar de nuestra temprana tradición de mantener pobre a Alcohólicos Anónimos para su propia seguridad, íbamos a tener todavía 3 tentaciones. La primera llegó cuando conocimos a John Rockefeller y sus amigos en el otoño de 1937. En aquella época las posibilidades que se nos presentaban para tener respaldo financiero ilimitado nos alejaban mucho de compartir las visiones de San Francisco. El Dr. Bob y yo, al igual que la mayoría de nosotros, estábamos prácticamente en la quiebra. Nuestra imaginación se elevaba con ilusiones de trabajos confortables y bien pagados, cadenas de hospitales, alcohólicos anónimos, toneladas de literatura gratuita para los alcohólicos que sufrían. Pero el señor Rockefeller tenía otras ideas. Nos dijo, yo creo que el dinero puede echar a perder todo esto. Actuó de acuerdo con su idea y Alcohólicos Anónimos permaneció pobre. San Francisco nos había dado la política a seguir, pero John Rockefeller sabiamente nos obligó a seguirla. Estas dos personas tan dispares
fueron los responsables reales de la tradición de Alcohólicos Anónimos acerca del dinero. Gracias a Dios por esa pareja que tanto bien nos hizo. La segunda tentación nos llevó al extremo opuesto. Llegamos a tener tanto miedo del dinero que nos volvimos tacaños, rehusando casi sostener los servicios simples pero esenciales de Alcohólicos Anónimos a nivel regional y mundial, sin los cuales habríamos fallado en nuestro funcionamiento y crecimiento. Aún hoy no ha sido posible erradicar totalmente este prejuicio. Todavía vacilamos cuando se pasa el sombrero con destino a las oficinas de intergrupos o servicios generales. Y esta vacilación no se debe a que nos falte dinero. El ingreso colectivo de los miembros puede hoy en día alcanzar un total de $1,000 millones anuales. Una vez que se encuentran sobrios y trabajando, muy pocos alcohólicos tienen problemas económicos. Nuestro potencial de ganancia individual puede llegar a doblar el potencial general promedio de la nación. Las ganancias materiales, así como las ganancias espirituales de la vida de Alcohólicos Anónimos, son increíbles. Sin embargo, todavía no somos muy generosos cuando se trata de pagar los costos muy razonables de los servicios de Alcohólicos Anónimos. En ocasiones creo que esto puede ser bueno. No existe el más remoto peligro de que Alcohólicos Anónimos llegue a enriquecerse gracias a las contribuciones voluntarias de sus propios miembros. Hay una historia simpática y muy reveladora acerca de esto, y la anécdota es mía. Fue en 1941, poco después de aparecer en el artículo del Saturday Evening Post. Los ingresos provenientes del libro Alcohólicos Anónimos no alcanzaban a pagar la necesaria correspondencia de los millares de solicitudes que se presentaron, y tuvimos que establecer una contribución de $1 por año por miembro, como una manera de que las contribuciones voluntarias equilibraran el déficit. Fue la primera vez que las oficinas centrales de Alcohólicos Anónimos pidieron ayuda a los grupos. Por aquella época, Lois y yo recibíamos $30 semanales, como resultado de la cadena del señor Rockefeller. Vivíamos en una pequeña habitación del club de la calle 24. Todos nuestros muebles estaban almacenados y pasábamos muchas dificultades. Una mañana se presentó a la oficina de Vesey Street un amigo que acababa de salir de una racha alcohólica. Yo me paseaba de arriba a abajo criticando a los alcohólicos por su lentitud de enviar su contribución voluntaria anual. Me encontraba de muy mal genio, de manera que le di a mi amigo de los ojos llorosos un gran razonamiento acerca de los ávaros que eran los borrachos. Naturalmente, él me dio la razón. Para sentirme generoso, saqué un billete de $5 y se lo alargué. Era dinero que Lois necesitaba para el mercado, y yo sabía muy bien que este amigo saldría directamente a beber con ese billete. Pero este acto grandioso me hizo sentir bien. Yo, siendo tan pobre, podía regalar $5 cuando aquellos tipos de los grupos no eran capaces ni siquiera de enviar $1. Muy contento conmigo mismo fui a la reunión de aquella noche en el club. Este se encontraba atrasado en el pago del arrendamiento. En aquellos días no se podían mezclar los asuntos materiales con los espirituales. El dinero era un tema que muy difícilmente se podía mencionar. En el intermedio, mi viejo amigo Tom B., que coordinaba la reunión, dijo tímidamente: ahora, muchachos, les ruego que carguen la mano un poco en el sombrero. Estamos atrasados en los pagos. Tal fue su anuncio que, como disculpándose, que yo estaba sentado en las escaleras conversando con un recién llegado. Sin embargo, pude escucharlo y saber que el club necesitaba dinero. Finalmente llegó el sombrero hacia donde yo estaba. Introduje la mano en el bolsillo y saqué una moneda, y cuando lo observé vi que era $0.5. Casi sin pensarlo, volví a echar al bolsillo el $0.5 y saqué 10 centavos que sonaron tristemente en el sombrero. Un minuto después me di cuenta de mi acción. Yo, que había hecho alarde de mi generosidad esa mañana, estaba tratando a mi propio club en peor forma que los alcohólicos que habían olvidado enviar su contribución a la fundación. Me di cuenta de que mi regalo de $5 al recaído era un acto de alimentación de mi ego, malo para él y malo para mí. Había un lugar en Alcohólicos Anónimos donde se mezclaban la espiritualidad y el dinero, y ese lugar era el sombrero. Nunca desde entonces he criticado a nadie por olvidarse de enviar $1 a la oficina de servicios generales.
Nuestra tercera tentación financiera fue la más peligrosa de las tres. Una noche los custodios de la fundación celebraban su reunión trimestral. La agenda incluía un asunto crucial. Cierta señora había fallecido dejando en su testamento una donación a Alcohólicos Anónimos. En custodia de la fundación de $10,000 se discutía si deberíamos o no aceptar dicha donación. Hubo un debate muy acalorado. La fundación estaba atravesando tiempos difíciles. Los grupos no enviaban dinero suficiente para el mantenimiento de la oficina. Y a pesar de que habíamos utilizado todos los ingresos del libro, aún continuábamos en déficit. Los fondos de reserva se derretían como la nieve en la primavera. Necesitábamos urgentemente aquellos $10,000. Alguien dijo, es probable que los grupos nunca lleguen a mantener totalmente la oficina. No podemos permitir que se cierre. Es muy importante para nosotros. Recibamos el dinero. Aceptemos todas las donaciones similares porque vamos a necesitarlas. Luego intervino la oposición. Puntualizaron que la junta de la fundación sabía que ya en los testamentos de personas que aún vivían se habían establecido donaciones para Alcohólicos Anónimos por valor de $500,000. Y eso sin contar con los datos que todavía no se conocían. Si las donaciones de extraños no se rechazaban totalmente, la fundación podría llegar en el futuro a ser muy rica. Más aún, con más leve insinuación al público en general de que necesitábamos dinero, podíamos convertirnos en una fundación inmensamente solvente. Comparada con esta perspectiva, la donación de $10,000 no era gran cosa. Pero lo mismo que el primer trago para un alcohólico podría, si lo aceptábamos, desencadenar inevitablemente una desastrosa reacción que no podríamos imaginar a dónde nos llevaría. Quien paga al músico tiene derecho a escoger la canción, y si la Fundación Alcohólicos Anónimos obtenía dinero de fuentes extrañas a nosotros mismos, sus custodios podrían verse tentados a manejar nuestros asuntos sin tener en cuenta los deseos de Alcohólicos Anónimos como un todo. Cada uno de nosotros, al sentirse aliviado de la responsabilidad, encogería los hombros al decir, la fundación es muy solvente, ¿para qué me preocupo yo? La presión ejercida por una poderosa tesorería seguramente tentaría a la Junta para inventar toda clase de esquemas de inversión de los dineros, desviando así a Alcohólicos Anónimos de su propósito fundamental. En el momento en que aquello llegase a suceder, temblaría la confianza de nuestra comunidad. La Junta podría aislarse y caer bajo los fuertes ataques y críticas de los miembros de Alcohólicos Anónimos y del público en general. Tales eran las posibilidades en pro y en contra. Entonces nuestros custodios escribieron una página brillante de la historia de Alcohólicos Anónimos. Optaron por el principio de que Alcohólicos Anónimos siempre deberá permanecer pobre. De ese momento en adelante, la política financiera de la fundación fue mantener lo necesario para los gastos razonables del funcionamiento, más una prudente reserva. A pesar de las necesidades que existían en ese momento, los custodios declinaron oficialmente la donación y adoptaron una resolución formal que en el futuro todas las donaciones y regalos serían igualmente rechazados. En ese momento, el principio de la pobreza colectiva fue absorbido y firme y definitivamente en la tradición de Alcohólicos Anónimos. Cuando los periódicos se percataron de estos hechos, hubo una profunda y favorable reacción. La gente familiarizada con interminables solicitudes para instituciones de caridad veía en Alcohólicos Anónimos un espectáculo extraño y meritorio. Aparecieron editoriales de todas partes aprobando nuestro gesto. Con ello se generó una nueva oleada de confianza en la integridad de Alcohólicos Anónimos. Aquellos editoriales hicieron hincapié en que los irresponsables se habían vuelto responsables y que al convertir la independencia financiera en parte vital de su tradición, Alcohólicos Anónimos había revivido un ideal casi completamente olvidado en esa época. Es por ello que, por lo que la séptima tradición de Alcohólicos Anónimos dice, todo grupo de Alcohólicos Anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Muchas gracias, compañeros, felices 24 horas y les pido nuevamente una disculpa por los errores que tuve en la lectura. Gracias y hasta pronto.